Bueno, muchachos, entonces, esta sesión será la primera dedicada a lo que será, a lo que, bueno, es el taller número uno. Nosotros, como ya saben, dividimos esta parte de la clase en 5 talleres. ¿Listo? Entonces, bueno, empezamos con ese primero, el cual tiene una duración de 2 sesiones. Entonces, esta primera sesión es para darles, para presentarles lo que es el taller y luego la última sesión será para responder dudas finales que puedan tener acerca de los temas que ahí se explican. ¿Listo? O que ahí se contienen. Entonces, bueno. eh, de pronto, anuncios parroquiales. Anuncios que tengo que hacer antes de clase. Primero que todo, eh, todavía no, o sea, yo envié las solicitudes de equipos la semana pasada, me dijeron que no había ningún problema, pues fue la semana pasada. Esperando pues también que las personas que pudieran llegar y pues las que no habían escrito o las personas que simplemente pues se demoraron una eternidad en sacar los datos necesarios para ese formulario, bueno, lo pudieran hacer. Y bueno, el viernes lo pasé y me dijeron que pues lo dejaban para un poquitico más tarde que los demás. Entonces, si en este momento ustedes tienen equipos que les envían de, no sé, de circuitos 2 cosas así, pues bueno, no se preocupen. No es que no se vayan a entregar equipos, simplemente se van a hacer más tarde, ¿vale? Bueno, ya cuando se concrete en qué fechas van a enviar equipos, recordemos que los que están fuera de la ciudad, aunque bueno, pues creo que no es el caso de acá, y solicitaron equipos, van a recibir equipos solo ellos. O sea, se dio la predilección para que ellos pudieran recibir solo equipos. Y para los demás, pues el acceso a la universidad en este momento pues ya está libre. Pues ustedes que ya tienen clases, pues de por sí, pues básicamente siempre tenían el acceso, pero desde la semana pasada ya cualquier estudiante activo puede acceder al campus solamente llenando el formulario de estamos bien. Entonces, sí, estamos contigo, Unal. ¿Sí? Entonces, bueno, ya para que tenerlo claro, pues en cualquier momento se puede ir, reclamar los equipos y no hay ningún problema siempre que esté dentro de los horarios estipulados por el laboratorio. ¿Listo? Entonces, cuando me confirmen en qué fecha podemos ir o que los formatos están bien diligenciados, listo. Ya sería cuestión de decirles en qué momento ir y pues pueden asistir sin ningún problema. Bueno, eso en cuanto a al tema de equipos. Ahora, bueno, ya tendríamos que ver, listo. eh, con esos equipos empezaríamos desde el taller número 2 a utilizarlos, ¿sí? Entonces, pues la idea es que se realicen montajes con esos dichosos equipos, pero lo haríamos desde la práctica, o bueno, desde el taller número 2. Este taller número uno no va a tener nada de eso, va a ser solamente, meramente simulado. ¿Listo? Eso pues bueno, como para dar un tiempo para que todos reciban sus equipos, tengo que enviarlos a las personas que están fuera de Bogotá y se puede demorar un poquito el transporte, entonces bueno, resolví no pedirlo para este primer taller, ¿vale? Pero bueno, entonces nosotros tenemos muchos festivos. Por ejemplo, la próxima semana es festivo. El primero de noviembre. El 8 ya no es festivo. En esa clase tendríamos la entrega del taller número 2. Y lo que respecta al 15, también tenemos un festivo. Entonces, pues tenemos que esperar toda esa semana y ya luego empezaríamos con el taller número 2 el 22 de noviembre.
¿Listo? Ahí como para que tengan en cuenta más o menos de cómo es la cuestión en cuanto a eso. Y creo que, no, Día de Velitas también cae. Dios mío, pero- bueno, menos mal ese día no es festivo. Ah, no, mentiras. Velitas es el 7 o el 6. No, el 7, 7, 7. Ah, entonces sería el martes. Bueno, menos mal. El miércoles sería festivo, pero bueno, ese les cae. Le toca es al profe Cristian. Pero pues no me cae a mí. Con mis clases que ya están bastante azotadas por los festivos. Bueno, entonces, listo. Para que lo tengan en cuenta, entonces, en 15 días, esa semana se entregaría el taller número uno, ya completadas las dos sesiones que tiene de duración, ¿vale? Bueno, entonces, ahora sí, con esto anunciado, creo que vamos a comenzar a explicar lo del día de hoy. Para esto haré un breve recorderis como contextualización, como reunión de ideas, ¿sí? Si la han visto, pues tranquilos, no hay ningún problema, la idea es hacerlo rápido. Si no lo han visto, bueno, pues se pueden contextualizar de buena manera. Pero bueno, ya van a ver a dónde vamos a llegar. ¿Listo? Entonces, bueno, empezamos mirando lo que respecta a nuestra guía del taller número uno. ¿Sí? Entonces, este taller yo lo subí ayer al Classroom, ¿sí? Taller número uno. Tiene la guía y la rúbrica. Entonces, la idea es que se manejen a la par. Ahorita vamos a ver una rúbrica. En la guía, pues nosotros, esta guía se llama modelamiento diodos, modelamiento y características. Y la idea es que sea complementario, igual que todos los talleres del laboratorio, pues a la clase magistral. Vamos a ver cuestiones que no se les hace un énfasis en esta clase magistral, pero que aquí pues vamos a identificar bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, eh, ¿qué tiene esta guía? Esta guía tiene cuatro componentes. Un componente previo a la práctica, que básicamente es un componente que está presente en la mayoría de elementos que vamos a trabajar acá. Obviamente, pues porque hay que hacer algo previo a empezar la práctica. Tranquilos, pues, o sea, pues normalmente esto previo a la práctica, pues yo no lo pido. Normalmente, si estuviera en el laboratorio, obviamente sí lo pediría. A veces de preinforme, pero pues obviamente aquí pues no hay tanta necesidad, no tengo tanto problema. Pero bueno, se deben hacer unos cálculos y a partir de esos cálculos empezar con la etapa de simulación. La parte de simulación tiene tres partes bien diferenciadas. Bueno, la primera es de caracterización del diodo. Esta la vamos a ver en esta sesión del taller uno. La parte del modelamiento se basa en esta primera y pues a partir de de, de algunas instrucciones que se dan, pues ustedes pueden llegar a la respuesta que se ve acá. Y naturalmente, pues ya luego vendría la otra sección que es de tiempos de recuperación inversa, la cual tampoco es que, o sea, esta sí se aparta bastante de las otras, pero es un componente muy importante que necesitamos saber acerca de los diodos, ¿vale? Listo. Y eso sería lo que compone nuestra taller de la práctica uno, ¿vale? Bueno, estas partes que yo les digo también están diferenciadas en lo que respecta a la rúbrica. Esta rúbrica es el reflejo claro de lo que yo solicito en la primera, en la práctica, ¿sí? Si es previo al taller, yo les pido, por ejemplo, estos ítems, que hagan los cálculos.
Si es en la parte de caracterización, yo les pido, por ejemplo, las curvas características de los elementos, ¿sí? Si es en la parte de modelamiento, también. Y en la parte de tiempo de recuperación, pues obvio. ¿Cómo se llena esto? ¿Cómo llego a la máxima nota? Bueno, completando todos los ítems que aquí se piden. Entonces, la idea es que no haya ambigüedad en lo que yo voy a solicitar en la resolución del taller. No es un informe como tal, es un taller. Entonces, pues se solicitan algunos logros y se hacen algunas preguntas, pues para ver si ustedes captaron lo que se esperaba con cada uno de los montajes. ¿Vale? Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta y la utilicen al momento de armar su taller, la resolución de su taller. ¿Vale? Bueno, eso por un lado. No sé si hayan preguntas, recuerden que en cualquier momento que haya preguntas pueden abrir su micrófono. Dicen, profe, no tengo claro esto, listo. Puedo repetir y no hay ningún lío, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, ¿cómo llegamos acá a esta parte? Tenemos una serie de conceptos. Bueno, entonces para eso voy a hacer el recorderis que les comenté. Bueno, vamos a empezar. Ok, con lo que respecta, pues el elemento que deseamos implementar en esta parte de la materia, que es el diodo. El diodo es un elemento el cual, pues, perdón, 100%, 100%, 100%, 100%, listo. Listo, entonces el diodo es un elemento el cual, pues, es muy diferente a lo que ya habíamos antes hecho bueno, o visto en otras materias como por ejemplo circuitos. Todos los elementos en circuitos tenían una bidireccionalidad y no funcionaban a partir de estados. Bueno, digamos que el transistor tenía un estado estacionario, un estado transitorio, pero era más el comportamiento, porque él siempre respondía a una ecuación diferencial, a una integral, bueno, a una derivada o integral, dependiera cómo lo vieran, desde el lado del voltaje o del lado de la corriente. Pero este elemento es básicamente la representación de lo que es un elemento que no es bidireccional. ¿Por qué? Porque va a permitir el paso de corriente si es en un sentido, pero si es en el otro sentido, pues no lo va a permitir. Entonces, el sentido que él permite transmitir es utilizando, o bueno, mirando desde el ánodo al cátodo. ¿Listo? Entonces, para afianzar los conceptos que se ven acá, como profesores normalmente empezamos con un modelo que nosotros consideramos muy ideal para que se afiance el concepto, el cual respeta el concepto más claro de diodo, pero no hace énfasis en lo que se necesita para que funcione en la vida real. Ese modelo es el modelo ideal. Listo, entonces el diodo con el modelo ideal, básicamente lo que nos dice es, bueno, tenemos dos estados de funcionamiento de nuestro diodo. Si está, puede estar encendido o puede estar apagado. Bueno, si está apagado es porque las condiciones dan para que esté apagado. ¿Qué condiciones? Bueno, o sea, si está apagado es porque la corriente es igual a cero.
¿Y por qué está apagado? Porque el voltaje entre sus dos terminales, entre ánodo y cátodo, es menor que cero, ¿sí? Si tenemos un voltaje menor que cero, pues no había una caída de tensión que obligue a una corriente de ir de un lado al otro, entonces por eso la corriente es cero y por eso el voltaje, bueno, tiene esta condición. Ahora, si nosotros tenemos, o sea, nosotros modelamos el diodo dependiendo de su estado. Si es apagado, para facilitar los cálculos, lo que hacemos es simplemente decir, ok, está apagado. Entonces, como no hay paso de corriente, vamos a representarlo simplemente como un circuito abierto. Y es válido, es totalmente válido. Entonces, básicamente tendríamos, podríamos reemplazar nuestro diodo al determinar que está apagado eh, como un circuito abierto. Y si está encendido, naturalmente, pues va a tener otras condiciones. ¿Qué condiciones? Bueno, entonces, si está encendido, la corriente es mayor a cero y el voltaje, pues es igual a cero. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que hay una conexión entre ánodo y cátodo que es directa y en dado caso, pues si es un cortocircuito no puede haber una diferencia de potencial. Entonces, cuando el diodo esté encendido, el diodo ideal, lo que representa es un cortocircuito, un circuito cerrado entre ánodo y cátodo. Si nosotros consideramos este modelo, pues la figura que se daría, o bueno, el, el gráfico que se crearía sería el siguiente. Si graficamos voltaje del diodo en el eje X y corriente en el diodo en el eje Y, sería la siguiente. Es simplemente un voltaje, o bueno, una parte en la que el voltaje es diferente de cero, o sea, menor que él, pero que la corriente es cero. Entonces, esta parte es la que representa el off. Y la parte que representa el on es cuando el voltaje es igual a cero, pero la corriente es mayor que cero. Entonces, esta sería la parte que representa el on. Bueno, entonces ahí tendríamos nuestra representación del modelo ideal. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta? No. Bueno, entonces, listo. Ya con la sapiencia de lo que representa un diodo, los dos estados que representa un diodo, pues ya podemos agregarle un poquito de complejidad y hacerlo más cercano a lo que tenemos en la vida real, que pues ya viene a ser un modelo que tal vez en la literatura lo encuentren diferente, pero a mí me gusta llamarlo modelo de fuente continua o de fuente DC. Entonces ya pasando de todo lo que pues no pudimos representar bien en el modelo ideal, a modelo de fuente continua. ¿Listo? Entonces, este modelo recrea tal cual lo que se utilizó antes. Un estado apagado y un estado encendido, pero lo que tiene de diferencia son las condiciones para el estar apagado o estar encendido. Por ejemplo, cuando está apagado, obviamente la corriente es igual a cero, pero el voltaje no es que
sea mayor a cero, sino que es menor que a un cierto voltaje umbral, ¿sí? TH pues por la palabra en inglés. Pero básicamente sigue representando lo mismo. Si nosotros no cumplimos estas condiciones, o bueno, sí, perdón, si cumplimos estas condiciones, tendremos que ánodo y cátodo van a estar separados por un circuito abierto. Y todo bien. Ahora, para el encendido, pues es natural, si este es un voltaje umbral, que para que esté encendido, nosotros tengamos que pasar. Ay, aquí había cometido un error, nadie me dijo. Y D mayor a cero. Si ID es mayor a cero, el voltaje del diodo debe haber traspasado el voltaje umbral. De hecho, ni siquiera, o sea, no tiene que ser mayor, va a ser igual, ¿sí? Tal cual como antes, cuando se encendía el voltaje era igual a cero, aquí el voltaje pasa el umbral y se vuelve tal cual el valor del umbral. En ese caso, pues tendríamos una conexión entre ánodo y cátodo, pero que en esta parte, para para representar esta diferencia, pues tiene que reflejar el voltaje umbral entre ánodo y cátodo. ¿Y cómo se representa? Con una fuente de voltaje DC o voltaje, una fuente continua. De ahí su nombre del modelo. Y en este caso, si fuéramos a representar el mismo gráfico que la vez pasada, nos quedaría de la siguiente manera. La parte off es similar a la anterior, pero ya no va hasta cero, va hasta un cierto valor umbral. Y la parte del voltaje umbral, perdón, bueno, esto sería el apagado. Y la parte del encendido sería un valor mayor a cero con un voltaje BD igual a voltaje umbral. Entonces crecería hacia arriba. Y como lo podemos observar, es básicamente lo mismo, pero desplazado hacia el voltaje umbral. Pero esto que nos permite representar la caída de voltaje que debe haber para que un diodo se pueda encender. Y esto está bastante bien, porque de hecho el diodo es como, yo siempre hago la analogía, es como una caseta o un pasaje, es como una especie de retén, por decirlo así, que donde usted tiene que dejar lo de la gaseosita para poder pasar. O bueno, tiene que dejar un aporte, tiene que dejar algo para poder pasar. Los elementos ideales no existen, necesitan algún tipo de estimulación para poder funcionar como funciona. Entonces, esto es claramente una representación de eso, ¿sí? Bueno, estos dos modelos son muy básicos y normalmente se utilizan cuando la complejidad del circuito no se detalla más, no se detalla tanto por el diodo usado, sino por lo que lo rodea. ¿Sí? Si utilizamos varios diodos, varias cosas, pues bueno, utilizamos estos elementos, estos modelos, principalmente de fuente continua y no hay ningún problema. Sin embargo, pues en la vida real las cosas no pasan así tan idealmente. En la vida real, esa coima, ese valor, esa vacuna que uno cobra, que el diodo cobra por dejar pasar la corriente, no es solamente un valor estático. Él dice, uy, 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 usted está pasando más corriente, venga, necesito cobrarle más. O si usted está pasando poquita corriente, ok, no le voy a cobrar tanto. Entonces, el voltaje al que se regula el diodo no es constante y va a depender de la corriente. Y también, pues lo mismo.
La corriente va a depender de cuánto voltaje haya en dicho diodo. Este modelo es el modelo exponencial. O también llamado el modelo basado en la ecuación de Schottky, exponencial. Schottky. Entonces, este también va a tener los dos estados. No es que no los tenga. La idea es que los anteriores modelos reflejaran lo más importante. Y lo más importante es los dos estados. Entonces, en un estado off, lo que vamos a tener es que vamos a tener una corriente igual a cero cuando está apagada y naturalmente un voltaje que sería menor, bueno, menor a cero, ¿sí? Ahora, cuando se enciende, bueno, y va a representar un circuito abierto, tal cual como los anteriores. Pero ahora, cuando se enciende, la corriente va a ser mayor a cero y el voltaje también va a ser mayor a cero. Pero ¿cuánto es? O sea, antes teníamos la referencia de cuánto más o menos es. Ahorita ya no se nos da ninguna información. Bueno, básicamente la información está dada por una ecuación. Y esa es la ecuación de Schottky, de ahí su nombre. Entonces, esta sería la ecuación de Schottky. Y esta ecuación de Schottky lo que denota es un comportamiento exponencial entre voltaje y corriente. Según esto, pues, la figura sería algo así. A ver qué pasó. Bueno, de esta manera. Entonces vamos a tener una parte apagada, básicamente la parte pues más acá, la parte off, y una parte on, que esa on ya no es una línea recta, sino una línea exponencial. Y bueno, ya sería cuestión de entrar a ver qué tiene esta exponencial, qué parámetros necesita pues para que nosotros podamos representarla fácilmente. ¿Listo? Pero hasta ahí, muchachos, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Eh, Profe, a mí no me queda muy claro lo de el voltaje umbral. Bueno, el voltaje umbral es cuando nosotros decimos, o sea, normalmente se pone de 0,7 voltios, que básicamente si el voltaje supera los 0,7 voltios ya está encendido el diodo y antes de eso está apagado. O sea, lo puse en valor de voltaje umbral porque siempre se adecuan ustedes a que son 0,7 voltios, pero hay diodos
que no, que son menos o que son más, ¿sí? Entonces, pues, para que se quiten esa idea. Pero básicamente es que si nosotros superamos cierto valor, ya se enciende. Y si antes no lo hemos superado, está apagado. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Vale. Pues sí, o sea, si no lo han visto en clase, pues bueno, ya lo van a ver bien, detallado, ya van a hacer ejercicios, pero pues básicamente lo que denota es, antes se tenía que pasar de cero para estar encendido, ahorita tenemos que bajar, superar cierto valor para estar encendidos. Bueno, ahora, sí, en los datasheets, ¿cuál es el modelo que nos dan del diodo? Bueno, en el datasheet normalmente se trabaja es el exponencial. Y de hecho, pues bueno, en los datasheets la cosa que tienen es que tratan de no mojarse. O sea, ellos tratan de generalizar el comportamiento, pero no muestran un resultado tal cual. Eso sí, no son diodos ideales, por supuesto que no. Y no son diodos de fuente continua los que muestran ahí en los parámetros. Si acaso utilizan lo que es el modelo exponencial, pero ellos básicamente lo que venden es simplemente como, ok, este funciona de tal manera. Funciona como un diodo, pero pues más allá de eso, no, o sea, no le vamos a dar los valores específicos de los parámetros, porque poderse a medir cada uno de esos, pues sería muy engorroso, pues para la venta. Simplemente los fabrican y más o menos dan un estimado. Sería como una estimación. Que si acaso no está en el datasheet, está en el modelo SPICE. Pero solo por dar un valor. Porque si no, pues básicamente no lo darían. Además que la mayoría de diodos, lo importante más que los valores de las características que tienen son principalmente pues que enciende o no enciende y más o menos cuál es el voltaje que consume al encender. ¿Sí? Entonces, por eso se trabaja mucho el modelo de fuente DC, pero más allá de eso, no. ¿Sí? Esto es más como para aplicaciones ya de laboratorio, no aplicaciones industriales. En la gráfica, el punto de trabajo es el mismo voltaje umbral. Sí, obvio. Eh, o sea, es muy hacia esta parte, hacia el modelo de fuente continua, ¿no? Porque realmente eso es lo que importa. O sea, normalmente estos diodos, los diodos 4004, por ejemplo, se venden es para aplicaciones grandes, con directamente de la toma corriente. Entonces, ¿qué son 0,7 voltios comparado con 110? O que cambie 0,7 a 0,75 o a 0,90, 0,65. No es un cambio que en porcentaje sea muy comparable con esas señales. Entonces, pues realmente no importan mucho. Y pues los fabricantes no los dan. Y si acaso los dan, son diodos que nosotros normalmente no compramos, porque nosotros compramos diodos hechos genéricos. ¿Vale? O sea, normalmente son genéricos, como decía el profesor, construidos en el mar de la China y básicamente eh, pueden tener cualquier valor, no importa el que sea, pues pueden tener cualquier, ¿vale? Bueno, aquí lo que estamos tratando es como de darle una explicación, ¿no? Más o menos, o bueno, ¿cómo podríamos ver lo que, o sea, detallar algunos circuitos en pequeña señal que sí importan las variaciones, ¿sí?
Este modelo exponencial, pues cuando hay que ser precisos, pues es lo más preciso porque básicamente refleja tal cual el funcionamiento del, del diodo. Pero bueno, entonces, en lo que se refiere a los parámetros para hallar, pues nosotros tenemos tres, siendo id, pues obviamente una de las variables, y bd otra de las variables, una de eh, la variable independiente y el otro siendo la variable dependiente, pues no, o sea, estos son los valores que cambian, pero estos son los valores que deben preestablecer, pues para poder hacer una curva como estas. Entonces, voy a empezar a explicarlos y pues son los que vamos a hallar en esta primera parte que es de caracterización. Bueno, en principio el BT es un factor, pero que no tiene que ver con el diodo. Es un factor externo, que es tal cual de la temperatura. El valor de BT está determinado por dos constantes, la constante de Boltzmann y eh, la carga del electrón. Me faltó la Z, Boltzmann. Y la carga del electrón. Y el otro parámetro es la temperatura. La temperatura en valor absoluto, es decir, en grados Kelvin. Entonces, básicamente o sea, lo que hace este factor es transformar o sea, bueno, representar cuánto influye la temperatura en el cambio del comportamiento de nuestro diodo. Y realmente es un cambio bastante grande. ¿Por qué? Porque el diodo siendo un elemento semiconductor, los semiconductores son muy sensibles a los cambios de temperatura. Si recuerdan de su curso de materiales, el semiconductor funciona mayormente, o sea, o bueno, conduce más, se parece más a un conductor cuando tiene una temperatura más alta. Eso explicaría, pues, o sea, los cambios tan abruptos. Sí, pues, ¿qué es la idea también en este taller? Hacer cambios de temperatura, pues van a ver que cambia brutalmente la característica del diodo, dado pues este factor. ¿Sí? Pero bueno, normalmente a temperatura ambiente, y digo temperatura ambiente, me refiero más o menos a unos 27 grados centígrados, que son los que LT considera grados centígrados, y ustedes si no le cambian ese valor, pues él considera que son 27 grados centígrados, pues nos daría un valor de más o menos 26 milivoltios, ¿vale? Si quieren calcularlo bien, pues ahí en la guía está el valor de K, el valor de Q y ya, todo bien. Bueno, eso es el primer parámetro que, como les digo, no tiene que ver con el diodo. Ahora, los otros parámetros sí tienen que ver con el diodo y son eta y, bueno, E y S. Eta, que muchos la confunden con una N, pero es eta, es el coeficiente de emisión. Y es un valor que depende de el topamiento que se le haga al silicio para que tenga portadores minoritarios. Entonces, este elemento es un elemento un poco raro, es discreto, ¿sí? Puede tomar valores entre uno, o sea, ser uno o puede ser 2, ¿sí? No lo pongo como intervalo porque anteriormente se confundieron, pues lo pongo así, es uno o 2. Es un valor discreto que solo puede tomar dos valores posibles, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente representa cuántos diodos por cada aumento de temperatura, por cada
cada unidad de aumento de temperatura, cada grado, o bueno, no es cada grado realmente, pero bueno, de te- de- más o menos cuánto al aumentar la temperatura, cuántos electrones son desprendidos de la capa de valencia hacia la capa de conducción. Si es uno o son dos. Esto depende, pues obviamente, del elemento que se está utilizando, ¿sí? De la cantidad eh, de electrones que sobren del enlace iónico, creo que es. Ah, no, mentiras, este es un enlace covalente. Entonces, ¿cuántos se pueden aportar a la banda de conducción? Pero bueno, es uno o dos. No, o sea, y depende de la fabricación. Entonces, eh, es muy fácil de tener en cuenta porque pues esos valores así tan cerrados pues le dan a uno. Si está muy cerca del uno pues es uno. Si está muy cerca del 2 pues es 2. ¿Listo? Bueno. Y tenemos la corriente de saturación, que esta corriente lo que determina es cuánto puede, dependiendo de los portadores minoritarios que haya, cuántos es un valor estándar de corriente que se puede alcanzar mediante esto, ¿sí? Eh, Pónganlo como si nosotros tenemos cierta temperatura y cierto voltaje, a partir de eso podemos tener cierto valor de corriente determinado por la corriente de saturación. Es decir, si este elemento es más grande, pues puede conducir más nuestro semiconductor, o si es menor, pues puede conducir menos. Es básicamente eso. ¿Listo? Pero entonces, esta corriente de saturación depende de la temperatura, ¿vale? Y pues cuando se halla temperatura ambiente es básicamente la que aparece en el datasheet o en el modelo de SPICE, como vamos a ver. Bueno, estos dos elementos, ¿cómo los podemos hallar? O sea, ¿cómo un diodo, cómo nos puede dar la información para hallar esto? ¿Sí? Bueno, obviamente a partir de su curva característica. Entonces, desde esta parte vamos a empezar a ver la simulación de cómo realizar la curva característica de un diodo a partir de una simulación y ya luego vamos a ver cómo podemos hacer el cambio o bueno, cómo podemos extraer los eta e is de dichas mediciones, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver. Voy a borrar esto y voy a borrar esto para explicar cómo llegué acá. Listo. Bueno, entonces, en nuestro simulador, recordemos que, pues bueno, aquí se nos pide simular un circuito para la caracterización del diodo. Este circuito, pues, yo lo tengo aquí implementado, ¿sí? No, no tiene ningún lío. Eso sí, la resistencia R1 se pide arriba que esté denotada para limitar la corriente y que no sea más allá de 50 miliamperios. Eso sí, pues yo voy a poner una resistencia que no cumple ese criterio, pero ustedes lo deben hacer cumpliendo el criterio. Y nos dice que teniendo un valor determinado de resistencia, empiece a variar el valor de la fuente entre 0 y 25, de tal manera que haya cambios en el voltaje que recibe este diodo y por tanto cambios en la corriente también. Bueno, entonces vamos a ver. Listo. Aquí ya lo tengo, entonces podemos empezar a probar, por ejemplo, con un voltio, ¿sí? Y como habíamos visto en la clase pasada, pues importamos el modelo, lo tenemos aquí listo, y podemos correr la simulación. Eso sí, en ese momento solo habíamos visto la simulación en DC.
¿Cómo es la simulación en DC? Simplemente nosotros no tenemos que meter ningún valor adicional, solamente eh, al ponerle punto .op, que es el modo de simular en LT, pues nos sale unos valores de voltaje y de corriente. Los voltajes se miden nodalmente, como ya hemos visto. Aquí le dimos el nombre este BD, que es para identificarlo fácilmente. Y este, pues obviamente es otro diodo. Perdón, este es otro nodo que está ubicado acá. Pero bueno, ese, no, ese ya es básicamente el valor de la fuente. Y los demás pues son las corrientes que pues para el circuito será toda similar. Vemos que, por ejemplo, acá el voltaje en el diodo es 0.58, lo cual es muy diferente a el modelo de fuente continua que nos da casi todos en 0.7. Bueno, y yo, básicamente para lo que yo deseo sacar las mediciones y sacar la curva característica, pues podría empezar a llegar y decir, "Oh, listo, voy a probar con 2. ¿Cuánto me da con 2? Listo, registro este valor de voltaje, registro el valor de corriente y sigo, y sigo, y sigo, hasta 25. Bueno, pero esa sería la parte aburrida y la parte, no sé, es un consumo de tiempo innecesario. Porque en este simulador pues existen lo que se llaman barridos de voltaje. Simplemente lo que nosotros vamos a hacer manualmente, él lo puede hacer automáticamente y nos puede sacar los valores que necesitemos. Entonces, ¿cómo se puede realizar ese tipo de simulación? Si vamos a Simulate y editamos nuestro tipo de simulación, en vez de ponerle, o sea, que solo sea DC, le ponemos DC Swift. Ese Swift barrido pues nos va a permitir variar el valor de alguna fuente que nosotros tengamos aquí en el esquemático, como por ejemplo lo es la fuente que está denominada como B1. Listo. Ahora, él nos pide también algunas cosas que tenemos que llenar. Por ejemplo, ¿qué tipo de barrido queremos? ¿Queremos que sea lineal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En octavas, 2, 4, 6, 12, perdón, 8, 16, 32, 64. En décadas, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. O simplemente con un listado, le pongo los valores que quiera que se ejecuten, pues ahí me lo desarrolla. Para este caso vamos a escoger línea. ¿Sí? Empezando desde, pues el valor que nos dicen empiece desde 0, termine en 25 y el incremento, pues ahí sí ya lo ponemos nosotros. Podemos ponerle que incremente de 1 en 1 o podemos ponerle que incremente con un valor menor. A mí me gusta más o menos que hayan 100 simulaciones bueno, unas 100 pasos que se desarrollen por simulación. Entonces, pues para ello lo que haría sería darle un incremento de 0.25, porque de 0 a 25, pues andando en unos pasos o teniendo un incremento de esta manera, pues sería 0.25, 0.5, 0.75, 1, y así se completarían 100 pasos hasta llegar a 25. Le damos correr y miren que inmediatamente que ponemos el otro se comentaría, punto y coma. Esta es la forma de decir que vamos a correr este y no el otro. Y cuando le damos correr, vemos que en vez de aparecer sencillamente un cuadro de texto que nos dice qué valores se dan, pues aparece una gráfica. Una gráfica que en el eje Y no tiene absolutamente nada, pero en el eje X tiene de 0 voltios a 25 voltios.
lo cual obviamente nos denota que la variable que está en el eje X sería la del valor de la fuente. ¿Mm? Y si graficamos, si vamos a mirar el valor de nuestro diodo y el valor de nuestra corriente, pues ahí nos dan ciertos valores. Eso sí, de nuevo, hay que verificar. O sea, si, o bueno, habría que mirar eh, qué puntos, pues yo quiero pues, qué puntos necesito para hacer una curva característica. ¿Por qué? Porque pues en el eje X no me está mostrando lo que yo quiero, pero en el eje Y sí. Miremos una cosa, en el eje Y tenemos dos ejes Y, uno a la derecha, otro a la izquierda. El de la derecha corresponde al voltaje y el de la izquierda pertenece a la corriente, pero ambos están en función del voltaje de la fuente de entrada. Entonces, pues, bueno, ¿qué hacemos ahí? Listo. Entonces, tal cual como se denotan los voltajes, es decir, voltaje en el nodo BD, por ejemplo, tenemos que introducirlo acá para cambiar el eje X, la variable que está representada en este eje. Lo podemos hacer muy fácilmente. Cuando nosotros nos posamos acá nos da una reglita amarilla y si le damos clic derecho nos aparece las propiedades del eje horizontal y nos aparece la cantidad ploteada, que en este caso sería B1. Si la cambiamos, obviamente ya tendríamos lo que nosotros queremos, que por ejemplo en este caso sería el voltaje en el nodo BD, el cual si le quitamos la otra componente, pues ya tendríamos en el eje Y la corriente y en el eje X el voltaje, tal cual como se nos pedía para ver la curva característica del diodo. Bueno, esta sería la curva característica de nuestro modelo 1N4004. Bueno, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. O todo claro. Todo claro, profe. O Bueno, sea, le, le dio clic ahí y le puso y le cambió a la corriente, o sea, que dependiera de la corriente. El, o sea, que el resultado. ah, ok. Que, Pues si usted quiere algo en el eje Y, representarlo, solo cuestión de medirlo. Entonces usted va acá y mide y le aparece la corriente. ¿Sí? El voltaje, pues sí tuve que cambiar ok. el eje. Tuve que decir que el eje fuera en función del voltaje del diodo. ¿Vale? Bueno, listo. Entonces, ¿qué podemos hacer con eh, esta curva característica? Bueno, obviamente hallar los valores de eta y de is pues para este modelo, para este diodo 4148. Pero bueno, aquí hay un leve problema. Lo que pasa es que LT-Spice es un elemento bastante poderoso en cuanto a simulación, pero ya después de simulados esos valores, él no sabe qué hacer con ellos, él no sabría qué hacer con ellos, no sabe interpretarlos, no tiene la suficiente inteligencia para decir, ok, esto como que tiene una tendencia exponencial, ¿no? O como que tiene una tendencia tal. Yo puedo darle los valores de eso. No, él simplemente muestra lo que le dio en las simulaciones y ya, pare de contar. Lo que hagamos con los resultados, pues no importa. Entonces, esa sería la debilidad que tiene LTSpice en cuanto a este tipo de aplicaciones. Sin embargo, él deja, obviamente, que nosotros podamos extraer esta información.
Y no solamente de manera visual, porque pues de manera visual podemos nosotros llegar y empezar a mirar cada uno de estos puntos y sacar los valores y graficarlos en un Excel, lo cual pues bueno, también resulta ser muy uga uga. ¿Qué es lo que podemos hacer para este tipo de cosas? Bueno, muy fácilmente. Lo que podemos hacer es sencillamente exportar estos datos para que puedan utilizarlos cualquier herramienta, dígase MATLAB, Octave, R, eh, o pues bien puede ser nuestro Excel de toda la vida. Entonces, para exportar, solo es cuestión de verificar, pues, bueno, qué elementos tenemos actualmente y pues si podemos, y bueno, qué queremos exportar. Entonces, si vamos a la carpeta de LTEXpice en donde yo estoy simulando, vemos el taller número 1 y apreciamos que no tenemos, bueno, tenemos 4 archivos. Uno que es caracterización.asc. Listo, pongámoslo. Eso. Caracterización ASC, que es el esquemático. Caracterización.raw, que es la gráfica. Caracterización.net, que realmente pues, es un elemento que nos dice cómo está conectado nuestro circuito. ¿Sí? Y el caracterización.log, que es simplemente lo que sale a partir de las simulaciones. O sea, cuánto tiempo demoró en simular dicho circuito. ¿Sí? Bueno, ahora nosotros podemos eh, exportar nuestros elementos simplemente dándole clic a caracterización.raw. Ya si le damos file, nos va a permitir exportar los datos como un texto. Y nos pregunta cuáles datos queremos sacar. Él los deja escoger, no solo, o sea, entre los datos que sí queremos y los datos que no queremos. Aquí en este caso nosotros necesitaríamos el voltaje del diodo y el de la corriente, ¿no? Listo, ya cuando le damos aquí pareciera que no hubiera pasado nada, pero si nos fijamos acá aparece un nuevo archivo que se llama caracterización.txt. Y esa caracterización txt tiene todos los valores que se registran acá en esta gráfica, solamente que ya aquí los bota con los valores establecidos. Eso sí, además de voltaje del diodo y corriente del diodo, nos bota una componente adicional que es el voltaje con el que nosotros simulamos, es decir, el voltaje de la fuente. Ese siempre va a estar atado a este tipo de simulación, o sea, no se puede elegir no votar. Pero pues nosotros necesitamos lo demás, pues ya sería su cuestión solamente de utilizar lo demás y ya. Bueno, ahora ya exportamos los datos, ahora necesitamos importarlos a un Excel, ¿sí? O pues no sé, a un eh, MATLAB, lo que sea. Pero pues Excel nos sirve y nos basta para eso. En la parte de datos vamos a ir a obtener datos de texto y ahí nos va, y ahí pues vamos a darle nuestro archivo. Darle nuestro archivo y él ya nos va a traer los datos que necesitamos. Eso sí, lo hace con cierto formato y hay que verificar que el formato sea el adecuado. Por ejemplo, yo tengo una versión bastante reciente de Excel porque pues lo descargué hace poquito y esta versión ya reconoce que los puntos son puntos y no o sea, los puntos se notan para los decimales, ¿sí? Antes pues los decimales se tenían que denotar por comas. Ahora,
Si este valor, o sea, si este punto estuviera mal delimitado, me marcaría un valor 25, ¿sí? Eso lo tienen que verificar en cada una de sus versiones de Excel. Pero pues si les detecta bien los valores, pues pueden decir, ok, Excel ya lo reconoció bien, no hay ningún problema, no necesito cambiar por comas. En caso de que le reconociera mal, sí tendrían que hacer la cuestión de cambiar, reemplazar puntos por comas para que Excel los pueda coger bien. Y bueno, el delimitador que siempre utiliza LT es un tabulador, entonces pues ya está cada uno tal cual como se necesita. Le damos cargar. Ya cargados, pues bueno, eh, los elementos están disponibles simplemente para que los cojamos, los seleccionemos y les demos en insertar, le damos un gráfico de dispersión, que es el que se necesita para este caso. Y ya tenemos nuestra misma gráfica en un ambiente diferente al de LT-SPICE. Bueno, muchachos, dudas, preguntas, inquietudes. ¿Todo bien? Sí, sí, señor. Ok. Bueno, aquí dentro de Excel ya podemos hacer la tendencia exponencial. Pero bueno, ¿cómo se realiza esto? Le damos clic encima del gráfico y le damos agregar líneas de tendencia. Este es una herramienta para mirar los datos, o sea, como para hacer una tendencia que se aproxima a los datos que se dan. Y pues el Excel nos dice, ok, lo puedo hacer un acercamiento lineal, un acercamiento logarítmico, un acercamiento polinómico. Y más o menos yo lo puedo aproximar a algo, ¿sí? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, él no nos permite, por ejemplo, eh, él no nos permite acceder al exponencial. ¿Pero por qué? Si esto yo sé que es exponencial. Bueno, es muy fácil. Miremos el primer punto que nosotros simulamos. Wow, que este ya tenemos 9. Bueno, eh, el punto que pusimos fue 0, 0, el primer punto. ¿Existe la posibilidad que en una exponencial la variable independiente y la variable dependiente sean cero? Pues no. ¿Por qué? Porque e a la 0 es igual a 1, no es igual a 0. Entonces, obviamente, por eso es que Excel no me permite hacer este tipo de gracias. Ahora, pues este punto, de hecho, no interviene, no es el comportamiento de nuestro diodo exponencial, no lo es. Es un comportamiento que pertenece pues a el estado apagado. Entonces, de por sí, ya, solo por definición, ya deberíamos quitar. Y pues por practicidad también, obviamente. Ya así, de esta manera, estos son clavos sin tensión, pues nosotros lo que ya nos va a aparecer la opción de exponencial y cuando la ponemos vemos que es bastante aproximada, ¿sí? Cuando le ponemos la ecuación y el r cuadrado, vamos a ver que tenemos, bueno, vamos a agregar, a hacer más grandecito esto, vamos a tener un valor, eh, una ecuación aproximada que pertenece a esta gráfica
Y el valor de la aproximación, es decir, R cuadrado, sería de 0.9987. Bastante aproximado. Y bueno, esta sería la ecuación de dicha gráfica, sacado a partir de los datos que recolectamos. Entonces, ay, vamos esto por acá. Eso. Entonces, listo. Ay, Dios. Eso. Ay, Dios. Bueno, así. Ahí se alcanzan a ver todo lo que necesitamos. Bueno, entonces, según... eh, bueno, ni siquiera lo necesitaba para... Bueno, según estos valores que me salen acá, ¿cuáles? Pregunto. Si alguno pues, hace la inferencia, pues bueno, me puede contestar. ¿Cuál sería el valor de corriente de saturación del diodo Q1N4004? Ninguno. No sabrían la respuesta. 7, ¿no? 7 por 10 a la menos 8. Exacto. Obviamente, ya teniendo dividido esto así, pues yo puedo reconocer que el valor que acompaña al exponencial es el y S. 7 por 10 a la menos 8. ¿En qué unidades? Amperios, naturalmente. Todo está en amperios, pues este valor también debe dar en amperios. Y eh, el valor de 18.804, ¿a qué corresponde? Ninguno. ¿Alguna idea? Ok, bueno. Ese 18.804 pertenece a lo que acompaña a la variable independiente, que es BD. Es decir, sería básicamente esto. Es decir, 1 sobre eta por BT. Entonces, el valor de eta no se saca directamente. Para ello necesitamos el valor de BT. Y como nosotros nuestra simulación la hicimos bajo la temperatura por default en LT, pues nuestro voltaje térmico sería de 26 milivoltios. Eso nos daría que si BT es 26 milivoltios, eta sería de 2.0453.
lo cual naturalmente pues es aproximable a 2. ¿Está claro cómo Ayeleta? Un reemplazo nomás, un despeje. Ahora, ¿a qué se debe esa diferencia, esa discrepancia entre 2 y 2.0453? Bueno, básicamente que la aproximación no es totalmente idéntica, tiene una discrepancia, por eso pues nos sale con una leve discrepancia. De hecho, pues esa discrepancia se ha propagado bastante. ¿Por qué? Porque si vemos nuestra simulación, de hecho, yo puse esto de acá lo puse sabiendo que pues iba a dar distinto. Por ejemplo, fijémonos en el modelo, o sea, fijémonos acá. Aquí nos dice el valor de IS. IS es 5.3165 por 10 a la menos 8. Y aquí nos aparece como un 7. Bueno, primero que todo, no tomamos los valores, o sea, todos los decimales de la corriente de saturación, ¿sí? Y segundo que todo, pues también sufrió por esa falta de precisión de la herramienta, ¿sí? Eta, pues aparece como 2, pero también pues es un valor aproximado. ¿Qué podríamos considerar valor aproximado y qué valor muy fuera de lugar? Bueno, por lo menos IS tiene el mismo exponente. Eso es importantísimo porque créanme que suele pasar que salen con unas discrepancias de, no sé, E a la menos 4 y el otro E a la menos 7. ¿Sí? O sea, eso ya es una discrepancia muy grande. Pero pues esta no lo es mucho. ¿Y a qué se debe? ¿Sí? ¿Por qué nuestro Excel no es capaz de darnos el valor preciso de la exponencial? Bueno, porque realmente esta no es una exponencial pura, tiene una componente lineal y esa componente lineal parte de este parámetro que vemos acá, RS. Este parámetro lo que significa es resistencia en serie. Y es que, pues para la fabricación de los diodos, obviamente se utilizan conductores a los extremos. Esta RS es el valor que representa la resistencia, la resistividad que tienen dichos conductores. Entonces, naturalmente, pues siempre van a estar atados a lo que es nuestro diodo. Y obviamente entre este parámetro sea más grande, pues mayor discrepancia va a haber del modelo meramente exponencial que ya hemos visto, ¿sí? ¿Cómo podríamos tener valores mucho mejores? Bueno, cambiando el valor de RS. Si nosotros dejamos este RS como 0.00000001, básicamente la aproximación va a ser perfecta y los valores que nos van a dar van a ser los que aquí aparecen. ¿Por qué? Porque ya no hemos reducido ese componente que evitaba que fuera meramente exponencial y pues ya la herramienta de Excel puede detectar absolutamente todo el comportamiento meramente exponencial. ¿Vale, muchachos? ¿Está claro esto? Sí, no. Ah, ya habían contestado antes, pero uy, miércoles. Es que no, es muy difícil para mí ver el chat. O sea, no, yo me pongo ahí y no lo escucho.